Hola, este es un nuevo webinar sobre novedades relacionadas con Trimble Access. Estamos ya con Trimble Access 2020. Este es un conocidísimo software eh, que permite operar estaciones totales GNSS y también la SX10 de la línea de Trimble. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Ariel Silva, soy gerente de soporte y preventa de Geocom y me acompaña en esta ocasión José Carrasco, quien es especialista en soluciones GNSS y óptica. Bien, la agenda de este webinar consiste en revisar eh, lo relativo a los controladores y software, hacer una reseña histórica eh, sobre esto. Vamos a revisar lo que tiene que ver con carreteras, cómo se hacía antes y ahora, dar una especie de motivación de por qué es importante considerar un potente software de campo para resolver problemas de topografía. Justamente aquí está la motivación para resolver problemas topográficos en terreno, ¿cierto? Habitualmente en carreteras esto se ve eh, de forma muy importante, pero hay un sinfín de ámbitos que también pueden ser eh, resueltos de forma muy productiva, sin perder precisión, utilizando este tipo de software. Bien, vamos a revisar lo que tiene que ver con Trimble Access 2020 y TDC 600, el lanzamiento, el reciente lanzamiento de Trimble de un controlador, un nuevo controlador, ¿cierto? Al estilo de un potente eh, smartphone bajo Android. Bueno, y por supuesto revisar las novedades que existen o que hay, digamos, en Trimble Access. Bien, bien, revisemos lo que tiene que ver con la reseña histórica de los controladores y el software. Tenemos bueno, un fuerte legado desde la época de los 90, ¿cierto? Con TDC1, me refiero al portafolio de Trimble de controladores. Luego en el año 95 aparece TDC2, TSC1 en 1997. Esto era, bueno, eh, una de las primeras apariciones de Trimble Survey Controller. TCCE en el 2001, junto con la TSCE a color en el 2003, la famosísima TSC2 en 2005, ya en 2011 aparece TSC3 y bueno, haciendo una relación o un híbrido, ¿cierto?, entre un controlador y un tablet. TSC7 se lanza en 2018. Bien, como podrán entender, bueno, los antiguos controladores estaban en base de OS, tenían capacidades de procesamiento acordes a esa época, ¿cierto? 4 megas de RAM. Y hoy en día con TSC7 y otros tablets, ¿cierto?, de la línea de Trimble, ya estamos trabajando en Windows 10 Pro con 8 GB de RAM, lo que plantea un escenario completamente diferente en terreno. Prácticamente estamos trabajando con computadores en el terreno y eso nos da la capacidad de resolver problemáticas que antiguamente simplemente no se podían abordar. Bien, bueno, como muchos de ustedes conocerán, eh, el famosísimo también controlador Geodimeter fue especialmente conocido por la estación total 3600 y por la 5600. Acá, por ejemplo, con Geodimeter, y bueno, fue muy famoso en Chile, justamente por el programa de carretera que se llamaba Road Line. Tenía una versión 2D y otra versión 3D, y eso en aquellos tiempos era extremadamente potente. Bien, ahora hay que recordar que esa línea de controladores era de tecnología de fines de los 90 o inicios de los 2000. Por lo tanto, hoy en día difícilmente
podríamos abordar un proyecto de acuerdo a las necesidades que se plantean hoy en día. Bien, bien. Bueno, el mítico controlador GeoDemeter, acá está. eh, la verdad es que fue bastante conocido en Chile, específicamente por la estación 3600. Es una solución muy recordada en el ámbito de carreteras, también en túnel, eh, dado que permitía posición en base a una hora lineal. Producía distancia a lo largo del eje y desplazamiento, ¿cierto? A partir de en esta eh, en este programa de carretera que plantea, ¿cierto? Sin embargo, la capacitación era extremadamente larga, requería de demasiada especialización y lo que les comentaba anteriormente es tecnología de los años 2000, ¿cierto? Aún así fue una excelente solución, pero hoy en día difícilmente este tipo de controladores nos van a dar potencia o digamos una solución final para abordar problemas en terreno que requieren capacidades de procesamiento actuales, ¿cierto? Bien, pero bueno, en aquel momento fue una gran innovación. Hoy en día prácticamente ya está en el olvido. Bien, bueno, en el año 92, 1992 podríamos haber trabajado de esa manera. Una pantalla monocromática, una pantalla que no era el tacto, teclas, cierto, había que recordar muchas funciones en este tipo de controladores. Y hoy en día, en 2018, ya tenemos tecnología Vision, por ejemplo, en las estaciones totales. TSC7, como les comentaba anteriormente, plantea un híbrido entre un controlador y un tablet con una pantalla suficientemente grande como para poder abordar problemáticas que hoy en día se solucionan en oficina, ¿cierto? Entonces, en alguna medida es llevarse la oficina a terreno, no tan solo para colectar datos, sino que para resolver problemas en terreno. Bien. Bueno, en esto, carretera sin duda ha sido una tremenda un tremendo ámbito como para poder abordar este tipo de problemática. ¿Ya? Entonces, quiero mostrarles cómo se enfrenta hoy un proyecto de carretera. Bien, hay un diseño paramétrico en oficina. Esto, bueno, perfectamente se puede desarrollar en TBC, ¿sí? O en algún otro software de diseño vial, de diseño de carretera. Este diseño se lleva desde la oficina a terreno y acá en terreno podemos revisar los datos acerca de cómo fue creado este diseño y tener total certeza de utilizarlo en terreno. Hay herramientas tridimensionales que permiten la visualización de forma conveniente estando en terreno, ¿cierto? Entonces se puede operar con mayor tranquilidad. Bien. Respecto a la operación en terreno, bueno, hablamos de una pantalla totalmente gráfica, en donde acá, en este caso específico del proyecto de carretera, se pueden ver las líneas de quiebre del proyecto, ¿cierto? Actuando como ejes, por lo tanto, la navegación bajo este diseño es extremadamente sencilla, ¿cierto? Y acá hay un problema que, bueno, que antes era muy difícil abordar y que es lo que tiene que ver con el replanteo, ya sea de un pie cuando hay relleno o de un borde cuando hay corte, ¿cierto? Eh, es eso es esto que les estoy mostrando acá. Entonces acá en alguna medida este talud, ¿cierto? Tiene que intersectarse con el terreno y este punto que se encuentra en esta posición tiene que ser calculado en base a la altura y a la posición del diseño con respecto al terreno. Por lo tanto, tiene que ser, digamos, replanteado
directamente en tiempo real, ¿cierto? Si se puede decir así, me refiero al tiempo real en que se calcula la posición que se necesita replantear en tiempo real, ¿cierto? El replanteo, lógicamente, es in situ, pero esta posición, este punto que se plantea en alguna sección en particular, tiene que ser establecida en función de datos que se puedan capturar en terreno. Entonces, esto es algo muy abordable hoy en día mediante las herramientas que plantea Trimble Access. ¿Sí? Acá hay un ejemplo. Este es un proyecto de carretera. Acá está. Pueden ver, esa es la visualización tridimensional. Se puede abordar el proyecto desde múltiples visualizaciones. Acá vamos a ver un replanteo que se puede hacer eh, utilizando GNSS. Entonces de esa manera podemos hacer el replanteo de ciertas posiciones, eh, ya sean posiciones 2D o posiciones 3D. Eh, Podríamos ir controlando el diseño, ¿cierto? En términos absolutamente tridimensionales. Ahí sigue replanteando el eje, por ejemplo. Eh, Simplemente se requiere seguir algunas indicaciones que están dadas mediante la visualización de aspectos que son absolutamente gráficos. Por lo tanto, esto requiere solamente de intuición en terreno eh, y de prácticamente dejarse guiar por lo que ofrece el software, digamos, en, en el mismo terreno, ¿cierto? Hay opciones también para abordar algunas, algunos reportes finalmente de el replanteo, etcétera. Pero como pudieron ver, eh, el mensaje final de esto es que es absolutamente gráfico. Bien, y bueno, eh, vamos a ver algo de la motivación actual para resolver problemas topográficos en terreno. Estábamos comentando que, bueno, hay un montón de consideraciones de carácter de optimización que hacen que el uso de estas nuevas capacidades de procesamiento y de este software, digamos, especializado, sean bastante interesantes de considerar para, digamos, este tipo de interacciones que los geomensores y que los topógrafos necesitan hoy en día en el ámbito de la ingeniería, de la construcción, de la minería, etcétera, ¿sí? Bueno, y aquí habíamos quedado. El caso de estudio que yo quería mostrar, que quería compartir, estaba relacionado con el cálculo del volumen de acopio, ¿sí? Entendemos que esta es una actividad muy recurrente en el ámbito de la topografía, y hay muchas veces en donde se requiere agilidad en el resultado por diferentes razones, ¿cierto? No quiero entrar en el ámbito operacional, pero la única pregunta que nosotros vamos a contestar en este ámbito es que es poder decir si el cálculo se puede llegar a hacer una vez que se termina el levantamiento topográfico y ojalá hacerlo en terreno, ¿sí? Entonces, si podemos dividir esta tarea, ¿cierto? O esta ocupación, ¿cierto? En diferentes tareas, vamos a ver que está el levantamiento, ¿cierto? Y ese levantamiento se puede llevar de forma convencional sin ningún problema. Lógicamente que con Trimble Access se puede aportar con el uso de las bibliotecas de características, ¿cierto? Con mezclar diferentes instrumentos topográficos, etcétera, ¿cierto? Pero aquí en realidad en hacer el levantamiento, para ser más claro, no hay mucha diferencia entre usar Trimble Access y la metodología convencional. Sin embargo, en el procesamiento de los datos, ahí sí Trimble Access tiene mucho que decir. Hay una capacidad que hace que Trimble Access sea mucho más potente que las soluciones convencionales. Y ni decir en el ámbito del dibujo. Al usar Trimble Access junto con la biblioteca de características, el dibujo es completamente automatizado. Sin embargo, con las metodologías convencionales, el dibujo se hace en oficina, ¿cierto? Hay que llegar con los datos, hay que procesarlos y posteriormente realizar el dibujo
en oficina, lo cual, digamos, ya retrasa, digamos, el proceso. Digamos que esta parte del dibujo se hace directamente en el mismo levantamiento, por lo tanto, a medida que se va levantando, también hay una instancia en donde se va dibujando. Puede parecer que es poco conveniente, pero cuando uno dibuja en terreno, se da cuenta que hay una ganancia de tiempo que es increíble, porque a medida que uno va haciendo el levantamiento, va tomando las decisiones en el ámbito del dibujo. A lo mejor se podría demorar un poquito más en terreno, pero se va con la confianza de que el dibujo va a estar bueno y obviamente elimina todas las instancias que significa hacer el dibujo en oficina, ¿cierto? Ni decir del cálculo del volumen, porque se requiere software especializado, que haga la triangulación, las mallas TIN, posteriormente en el reporte es exactamente lo mismo, tiene que haber también un registro de la base con respecto a la copia que se está levantando, y bueno, y hay que volver a terreno a comunicar esta cuestión. Habitualmente estamos hablando en un ámbito extremadamente operacional, ¿cierto? Aquí yo no estoy pensando en enviar correos ni nada, sino que es como ir y verbalizarlo directamente en terreno. Entonces, todo ese proceso con Trimble Access se puede hacer de manera bastante rápida, ¿sí? José, estamos bien, ¿verdad? Sí, se escucha y se ve bien, Ariel. Perfecto, muchas gracias. Entonces, para mostrar cómo se haría en Trimble Access, tenemos el levantamiento topográfico. Acá está, esto puede ser desarrollado con estación total o con GPS, ¿cierto? De manera indistinta, o incluso mezclando, se podría llegar a este resultado. Posteriormente hay una etapa también de visualización, ¿cierto? Acá las herramientas de visualización tridimensional aportan tremendamente. Y es una instancia que habitualmente es de revisión, ¿cierto? Como para eliminar algunos errores groseros, algún punto seguramente escapado, ¿cierto? Acá visualizando esto mediante un orbit, ¿cierto? Como el comando de CAD, eso se ve, digamos, eh, de manera bastante operativa, de manera bastante rápida. Luego viene la etapa de la segmentación, ¿cierto? En esta etapa de segmentación, nosotros simplemente escogemos aquellos elementos que contribuyen de manera específica con alguna parte de la superficie. Entonces, yo con segmentación me refiero a tomar todos los puntos de la pata, por ejemplo. Y eso se logra identificando solamente los puntos que tienen la codificación pata, ¿sí? Con eso se consigue hacer una superficie base. Esa superficie base da digamos, el límite inferior para posteriormente poder mezclarlo con la superficie del acopio, que es donde se toman todos los puntos. Aquí contribuyen las líneas de quiebre, contribuyen los puntos de relleno, etcétera, ¿cierto? Acá ya se requiere una capacidad de procesamiento importante, ¿sí? Y es súper interesante verlo desde esa perspectiva porque la visualización tridimensional de estas mallas habitualmente en muchos software también de oficina puede también llegar a ser un problema. Entonces, esto está completamente optimizado en Trimble Access 2020 en el uso también de los tablets, ¿cierto? Y de estas pantallas grandes que uno requiere también harto movimiento, con los iconos gestuales, me refiero como a interactuar directamente con las pantallas, ¿cierto? Con estas pantallas al tacto, ¿cierto? Digamos que funciona como un celular, ¿sí? Y finalmente el cálculo del volumen, donde estaríamos obteniendo, digamos, eh, la, el valor final, ¿cierto? O sea, le estaríamos dando alma en este caso, al levantamiento topográfico. Hacemos un levantamiento topográfico, pero en realidad no nos interesa la representación por el hecho de contar con la representación. Hacemos el levantamiento topográfico porque necesitamos calcular el volumen. Entonces, ese es el elemento central acá. No hay que, digamos, diluirse en la misma operación topográfica, sino que estamos haciendo el cálculo del volumen y esto es lo que finalmente se consigue en terreno. ¿Bien?
Bueno, tenemos entonces Trimble Access y TDC 600, ya tenemos todo el preámbulo, por qué deberíamos utilizar Trimble Access, ¿cierto? Y acá la gran novedad es que hoy en día Trimble Access 2020 opera exclusivamente en base a Windows 10. Y esto lo podemos ver reflejado en la TSC7, que es este controlador, y también en los tablets. Estos no son controladores, digamos que cumplen la misma función, pero en específico se denomina como tablet, ¿cierto? También son en base a Windows 10, está el T7 y la T10, ¿cierto? Que tiene una capacidad de procesamiento realmente increíble. Nosotros hemos instalado acá TBC, por ejemplo, o hemos instalado RealWorks y funciona sin ningún problema. El caso del T7 es más parecido a la TSC7, pero para aquellos clientes que no requieren de este controlador clásico, ¿cierto? Con los botones. Habitualmente los botones son muy bien vistos por los geomensores y por los topógrafos porque se requiere también mucha más interacción de ingresar datos y todo eso. Si el ámbito está dado solamente por la visualización, los tablets sin duda son una opción, digamos, a considerar. Y también la gran novedad es que hoy en día también podemos hacer esto en Android, pero solamente en TS 600. TS 600 responde prácticamente a un smartphone, ¿ya? A un smartphone, lógicamente, con una capacidad de procesamiento compatible con la topografía, ¿cierto? Compatible con la visualización de datos en el ámbito topográfico. Y acá es posible hoy en día poder manejar Trimble Access en el ambiente Android, ¿sí? Bueno, TS600 es un controlador que no cuenta con botonera, pero sí cuenta con un teclado virtual, ¿sí? Tiene 4 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria de almacenamiento. El sistema en específico es Android 8.0, una pantalla de 6 pulgadas, con 8 horas de uso continuo y lo típico en que se pueden encontrar hoy en día en este tipo de dispositivos. Una cuestión interesante es que el controlador se puede ocupar con la pantalla, con este giro automático de la pantalla. Entonces, hay veces en donde lo vamos a ocupar de esta forma vertical y otras veces donde lo vamos a ocupar de esta manera horizontal. ¿Sí? Perfecto. Y acá está, bueno, esta es la operación. Acá, bueno, yo grabé un video, son aproximadamente 5 horas y media de utilización, digamos, estática de RTK, ¿cierto? Y bueno, al cabo de estas 5 horas y media, el equipo todavía seguía encendido. El video era bastante grande, así que ahí lo tuve que parar, pero en realidad tiene un gran comportamiento con la batería, ¿ya? Bueno, y finalmente las novedades en Trimble Access. Acá viene una parte bastante interesante, donde vamos a revisar las diferentes novedades que hay. Bien, tenemos Sync Manager. Sync Manager lo que intenta es dar comunicación entre la oficina y el terreno, ¿cierto? Entonces acá estamos viendo el uso de Sync Manager sobre TBC. Acá hay datos, digamos, geoespaciales. Vamos a tener superficie, ortofotos, líneas, dibujos CAD, puntos discretos, etcétera, ¿cierto? Ahí estamos viendo un modelamiento de una mina a rajo abierto, ¿cierto? Entonces, lo que pretende Sync Manager es poder comunicar datos desde la oficina a el terreno. Bien, lógicamente que cuando se mezcla también TBC con Trimble Access, hay una mucha mejor interacción porque también no hay pérdida de datos considerando un cambio de formato, ¿cierto? Ahí está Sync Manager, es una herramienta que viene ya, digamos, predefinida con TBC. Se requiere el uso de un ID de Trimble, eso lo pueden encontrar en Trimble Connect. Entonces acá estamos importando
desde TBC estos datos para posteriormente compartirlos con la gente en terreno. Se pueden armar grupos de trabajo, ¿cierto? Aquí estamos mandando, por ejemplo, una ortofoto y un modelo TTM, una malla, ¿cierto? Y esto, ahí está, el TIFF es la ortofoto y el TTM es el diseño, y con esto nosotros podríamos llegar a poder compartir estas diferentes, eh, estos diferentes datos con la gente que está en terreno, ¿sí? Ahí lo tomas después con Triple Access. Está, bueno, el uso de los proyectos, ¿cierto? Con los diferentes trabajos. Esa es también otra novedad que existe en Triple Access. Y ahí se pueden empezar a seleccionar las diferentes líneas, ¿cierto? Ahí está iniciando el RTK. Ya cuando tiene una línea seleccionada, podría llegar a poder hacer replanteos de manera bastante rápida, ¿cierto? Ahí estamos alineando, estamos replanteando una línea con respecto eh, a su posición, y podemos ver que es bastante ágil desde esa perspectiva, porque ya no se requiere ir a buscar datos, ¿cierto? No hay interpretación, solamente visualización de la pantalla, ¿ya? Una vez que termina el levantamiento topográfico, podemos entrar ya en la etapa de la descarga de los datos, ¿cierto? Entonces acá todavía estamos en terreno, digamos, envían los datos a la oficina, y con eso los podemos tomar nuevamente con Sync Manager y poder utilizar Trimble Access para poder, o sea, perdón, Trimble Business Center para poder recibir esta información desde el terreno. Aquí ya estamos en oficina, ¿cierto? Puede ser un dibujante, puede ser, bueno, la misma gente de geomensura, ¿cierto? O de topografía que está recibiendo el dato, ¿cierto? De la gente que está en terreno. Ahí están todas las mediciones que se lograron, y esto se importa a TBC para poder hacer ya la obtención de los productos finales, ¿cierto? Acá estamos importando a TBC. Todo esto utilizando Internet. Y logramos con eso tener comunicación entre la oficina y el terreno, digamos, de forma continua. ¿Bien? Bien, Bien, perfecto. mira, también para complementar, ¿se escucha, cierto? ¿Sí? ¿Se escucha? Para Sí. complementar lo que tú estás diciendo, bueno, este es un flujo, ¿cierto? Que una de las buenas cosas que tiene es que puede haber un ente que administre la información y un ente que ejecute. Y el ente que ejecuta en terreno no necesariamente es un ente especializado, porque estas personas que están en terreno probablemente aprendan a ocupar esta herramienta y la apliquen rápidamente en terreno utilizando las herramientas. No se van a tener que meter en temas de configuraciones del sistema de coordenadas, de cómo cargar los datos, nada de eso, porque eso viene ya predefinido desde el ente administrador, que es el que está en gabinete aplicando toda esta transferencia del SIG Manager. Sí, exactamente. Eh, José, esta parte era tuya, el tema del Snap. Sí, Snap. Snap es una nueva herramienta que tiene Trimble Access, ¿cierto? Y esta nos permite seleccionar de algunos elementos gráficos eh, ciertos puntos que quizás uno quisiera replantear de estos datos. No necesariamente puede ser replantear, sino también puede ser crear puntos, consultar información. En este caso, para este ejemplo, lo que hicimos fue hacer replanteo utilizando cada una de las herramientas de Snap. Si lo vemos el Snap como un tema aplicable a lo que es CAD, es muy parecido porque lo que nos permite es seleccionar información desde elementos gráficos. Aquí, bueno, inicialmente lo que estamos haciendo es configurar la estación por medio de ¿cómo se llama? Esto parece que lo habíamos dejado con trisección.
Sí, es una ¿ya? transacción. ¿Sí? Y bueno, ahí utilizando las herramientas ¿cómo se llama? Del enganche automático al prima, ¿cierto? Por medio de Autolock, ¿cierto? ¿Ya? Si se fijan, es bastante gráfico el utilizar el, el Tremble Access 2020, ¿cierto? Aquí vamos a cargar el DXF que corresponde al elemento que nosotros queremos replantear, ¿cierto? Y ahí tenemos la herramienta, dice selección de un punto medio, ¿cierto? Tenemos de un punto autofin, que es el endpoint, ¿cierto? Aquí tenemos una de intersección, ¿cierto? Que puede ser intersección de líneas. Ahí el punto PI de un arco, ¿cierto? Que es el punto extremo del arco de la proyección. El punto central de un círculo, ¿cierto? Por eso hicimos todos esos elementos. Y el punto cercano, el nearest, que es muy similar al de AutoCAD. ¿Ya? Ahí vamos a seleccionar un punto medio de esa línea, ¿cierto? Le ponemos replantear. Y el equipo, obviamente, en este caso estamos ocupando una AVX, se dirige de manera automática, ¿cierto? Para el tema del replanteo. De ahí nos muestra las desviaciones que hay con respecto al elemento a replantear. ¿Ya? Posteriormente vamos a utilizar la otra herramienta de endpoint, ¿cierto? O punto final. Entonces yo selecciono la línea y él automáticamente busca cuál es el punto más cercano a ese punto final. ¿Ya? Y una vez que lo selecciono, el equipo de manera robótica, en este caso la de ITI, se va a dirigir hacia el punto. Después vamos a elegir uno de intersección, ¿cierto? Ah, bueno, ahí estamos eligiendo otro punto final, ¿ya? El otro extremo de la línea. Y el equipo se dirige hacia ese punto para el tema del replanteo. Ahí vamos almacenando estos puntos, ¿cierto? Son, Ahora viene la intersección. ¿Mm? Sí, son, dime, Ariel. son básicamente los mismos comandos Snap que están en cualquier software CAD que se pueden aplicar Exacto. hoy en día para poder hacer selección de puntos de forma más concreta, porque uno de los temas que había era en las versiones anteriores que el DXF se podía utilizar solamente de forma visual. Habían algunas formas también de trabajarlo de forma más concreta, pero hoy en día ya con este comando se podría trabajar como si tuvieran el CAD en la oficina. O sea, perdón, en terreno me refiero. ¿Sí? Exacto, o sea, da una buena cantidad de opciones para el tema del replanteo, ¿cierto? Que son cuestiones básicas, ¿cierto? Uno podría perfectamente, quizás a lo mejor, crear esos puntos anteriormente y después replantearnos, pero era hacer un paso más. Ahora uno selecciona el elemento y prácticamente se va a replantearlo. Es muy útil este tema del punto central, ¿cierto? O del nearest, o el punto cercano, para cuando uno quizás quiere replantear elementos que son, o en ese caso, circular, y quiero ir replanteando solamente el borde del círculo. ¿Ya? Ahí nosotros hicimos el ejemplo con el arco. ¿Ya? Ahí estamos replanteando el centro de ese. Bueno, ahí tengo una diferencia, obviamente por el hecho del lugar donde estaba replanteando, porque no es un lugar físico. ¿Ya? Y ahora tenemos la posibilidad de hacerlo con la herramienta que yo les comentaba del punto cercano. ¿Ya? Entonces ahí yo puedo agarrarme de cualquier parte del elemento y replantear eso. ¿Ya? Perfecto. ¿Mm? Ahí están expresados todo lo que vimos en el video, Ariel. Muy bien. Y bueno, y los comandos, los que se conocen habitualmente de CAD, seleccionar el punto medio, seleccionar al final, intersecciones, etcétera, ¿cierto? Esto en realidad es bastante intuitivo y en terreno, claro, uno tiene la sensación como de que se está llenando de comandos, pero en el fondo da la potencia de poder resolver problemas en terreno. Entonces, está con esa orientación, ¿ya? Pero bueno, la experiencia por lo menos que tenemos nosotros revisando el software es que se opera de forma bastante fácil y bastante intuitiva. Eso también es, es por lo menos el comentario que hemos recibido a lo largo de toda la historia, tanto de Survey Controller como de Trimble Access. ¿Sí?
Está también el tema del cuadro límite. Estos son unos escaneos hechos con SX10. Y el cuadro límite uno lo conocía de software como RealWorks o como TBC, y hoy en día ya uno puede hacer cortes directamente en terreno, ¿cierto? Eso apoya harto a la visualización. También se pueden complementar con modelos IFC, ¿cierto? Y es bastante interesante poder hacer esto en terreno, ¿ya? Lógicamente, insisto, se requiere una capacidad de procesamiento distinta a la de los controladores que nosotros veíamos antiguamente, ¿sí? Eh, También está lo de los IFC. Lo de los IFC yo creo que es una tremenda innovación. Los modelos IFC han, digamos, impactado muy positivamente en el ámbito del BIM. Ahí vemos dos modelos IFC. Son básicamente representaciones tridimensionales, pero con la ventaja de que permiten esta interacción con el BIM. O sea, estos elementos, aparte de tener esta visualización tridimensional, pueden contener diferentes atributos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá estos modelos se pueden observar de diferentes maneras. Acá los vamos a observar como estructura sólida, ¿cierto? Ahí están. Y lo más interesante es que estos modelos nosotros podemos interactuar para hacer replanteo. O sea, no es solamente visualización, sino que se pueden extraer los ejes, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ahí está este cilindro y vamos a extraer el eje de este cilindro, ahí está, eh, para poder hacer un replanteo posteriormente, ¿cierto? Eso hasta hace un tiempo era muy difícil de poder lograr y había que llevarse modelos en DXF que lamentablemente no se, en algunas ocasiones no se entendían muy bien, pero hoy en día se puede tomar la decisión de qué elementos se puede replantear, ¿cierto? Considerando un modelo de complejidad mayor. Ahora, cuando hablo de complejidad mayor, no hablo de que sea más difícil en terreno, sino que de que uno puede decidir qué es lo que visualiza y qué es lo que quiere replantear considerando datos que son mucho más ricos en información. ¿Sí? Bien, acá está, por ejemplo, una tubería. Tuberías complejas que son muy difíciles de poder revisar en el ámbito topográfico convencional. Entonces, hoy en día se pueden tomar de forma muy sencilla en Trimble Access 2020. Bien, está también la interacción en tiempo real con los modelos IFC. Entonces, acá está el caso de SX10 junto con Trimble Access 2020. Acá, bueno, un colega aprovechó de hacer un escaneo, ¿cierto? Ahí está el escaneo. Eso ya es bastante conocido hoy en día. Pero lo más interesante, si ya conocen Sight Vision, es que la SX10 junto con el Triple Access 2020 se transforma en una especie de Sight Vision de precisión. ¿Por qué? Porque visualizan modelos IFC directamente en terreno, interactuando con la realidad. O sea, son modelos prácticamente de realidad mixta. Fíjese ahí que se está escogiendo algunos elementos puntuales de la misma forma que lo había hecho José con las herramientas de Snap. Esto se realiza hoy en día interactuando directamente con el modelo, ¿cierto? La gran ventaja es lo que les decía, que hay una realidad mixta, y eso lógicamente que se aprovecha de manera bastante interesante en terreno. Bien. Bien. Está también el control de superficies complejas. Acá, por ejemplo, en el mismo ámbito de los IFC, vamos a tener acá un talud. Yo lo hice muy sencillo, pero lógicamente que puede ser algo más complejo. Ese talud se controla, y la gran diferencia con montar una superficie TIN es que calcula la distancia normal a la superficie. No calcula a lo largo de la vertical, sino que calcula de forma normal. Cuando digo normal me refiero a perpendicular. Fíjense, ahí está. Entonces, eso constructivamente
es un tremendo aporte, porque en ese caso, cuando estamos construyendo taludes, yo no estoy controlando la vertical, sino que estamos controlando el nivel de avance de la excavación. Y eso se consigue controlando las distancias normales. O sea, si pincho un punto, desde ese punto se calcula una distancia perpendicular hacia la superficie y eso es lo que se puede informar, ya sea en tiempo real, con el operador del equipo de movimiento de tierra o a través de un informe ya, digamos, más complejo que aporta en el ámbito de la documentación. ¿Sí? Don José, Ahora José, sí. ¿me escucha? Sí, sí, que estaba silenciado. Este es un ejemplo de replanteo de líneas verticales. Bueno, esto, o sea, escapando de lo que es el IFC, ¿cierto? Es un ejemplo bien interesante para poder comprobar la verticalidad de algún elemento. Muchas veces en temas de montaje tenemos que estar comprobando verticalidad a lo mejor de una columna, ¿cierto? O de algún otro elemento que necesitamos controlar, a lo mejor una construcción, un edificio, una edificación, ¿cierto? Y necesitamos ver cómo se encuentra ese elemento desde el punto de vista de la verticalidad. Y bueno, acá, bueno, también utilizando la misma BX, ¿cierto? Que es un equipo robótico, ¿ya? Una de las cosas interesantes es que nosotros podemos controlar la verticalidad de un elemento que ya existe, levantando inicialmente uno de los puntos y después proyectando ese elemento o ese punto de manera vertical. Con eso creo una línea y esa línea la voy a ir replanteo. Entonces, al replantearla, el equipo va a ir dividiendo, o sea, nosotros le vamos a decir cada cuánto queremos que nos vaya dividiendo esa línea, ¿cierto? O ese elemento vertical, y podemos después comparar cómo está el valor que nosotros queremos replantear versus el valor que levantó. Y de esa manera nosotros podríamos verificar la verticalidad de un elemento. Y aquí es lo que estamos haciendo. Bueno, inicialmente estamos haciendo una trisección, ¿cierto? Para poder orientar el equipo, ¿cierto? Incluso seleccionando desde la misma pantalla los elementos, que eso es bastante, o los puntos es bastante fácil para poder realizarlo, ¿cierto? Y sobre todo con un equipo que es robótico, ¿ya? Y bueno, en este caso la BX que también, al igual que la SX10, tiene el Vision, ¿cierto? Para poder ir visualizando con la cámara la información. Ahí estamos agregando un nuevo punto, ¿cierto? Para tener precisión, ¿cierto? Y una vez que tenemos nosotros este tercer punto, el equipo prácticamente lo busca de manera automática, ¿ya? Se dirige hacia él. Ahí están Sí, las precisiones que tenemos, ¿cierto? Adelántalo un poquito, ¿no? voy a adelantar, sí. Ya, bueno, ahí estamos en el tema la medición. Nosotros ya hicimos una medición del tubo. ¿Podrías atrasarte un poquito, Ariel? Un poquito más. Otro poquito. Un poquito más atrás. Dale nomás. Sí, la orientación era la parte inicial. Un poco más atrás. Ahí está. Ahí estamos midiendo el segundo punto. Aléjate un poquito más. O sea, devuélvete un poquito más. Ahí sí. Ya. Sí, una vez que está orientado, nosotros lo que hicimos acá, bueno, para mostrar el ejemplo más que nada, levantamos un punto abajo, ¿cierto? Este punto en la parte inferior, ¿cierto? Nos va a dar como el punto de inicio para poder verificar el tema de la verticalidad y saber si es que el elemento que nosotros estamos controlando está desverticalizado en una de las direcciones, ¿cierto? Ahora, si ese elemento tiene aristas, como en el caso de una columna, ¿cierto? Uno podría verificar el elemento de manera tridimensional de una vez, ¿ya? En este caso yo lo que estoy verificando prácticamente en un puro eje, ¿ya? Entonces medí el punto abajo, ¿cierto? Y medí un punto arriba, solamente para saber la altura. Pero el punto que está abajo es el que voy a proyectar porque desde ahí voy a empezar a medir la verticalidad, ¿ya? Entonces, a partir de ese punto, yo lo que voy a hacer es revisar cuál es su coordenada, ¿cierto? Y una vez que la sé,
¿ya? Ahí vamos a ir a revisar, ¿cierto? Ya puedo ver esta coordenada y como sé la altura que tiene el segundo punto, ¿cierto? Podemos crearnos otro punto, ¿cierto? Que tenga la misma coordenada del punto abajo y con eso vamos a crear una línea vertical, ¿ya? ¿Podrías adelantarlo un poquito más ahora, Ariel? A la parte Un donde poquito más. replanteas. Un poquito más adelante nomás. Sí, sí, sí. Ya, bueno, acá está, es donde estamos, bueno, nosotros seleccionamos la línea, ¿cierto? Y le pedimos ahí que el intervalo de distancia sea de 25 centímetros, ¿ya? Por lo tanto, el equipo lo que hace es dividir esa línea en cada 25 centímetros, ¿cierto? Y parto desde el punto inicial que sería la distancia cero, ¿ya? Mido, ¿cierto? El equipo replantea, verifica, ¿cierto? Ahí tengo una desviación que es prácticamente cero, ¿cierto? Por el hecho de que estoy partiendo desde ahí. Entonces voy apretando distancia más y el equipo va subiendo, en este caso, cada 25 centímetros. Y obviamente, si el elemento está desde verticalizado, ¿cierto? Esta desviación se va a ir acrecentando a medida que vamos subiendo. ¿Ya? Para este ejemplo llegamos a verificar que había como 14 milímetros de verticalidad, ¿cierto? Mira, Sí, ahí podrías adelantarte un poquito más, Daniel, para poder llegar al final, ¿cierto? la parte novedosa, José, de esto es que al utilizar el servo es posible ir subiendo por la línea sin necesidad de salirse. Sí. Bueno, y nosotros no estamos operando, o sea, no estamos manipulando el instrumento, solamente le estamos diciendo el criterio que necesitamos y el equipo se va por la línea a buscar el dato, se podría decir. Exacto. Ahí ya, Esto también se podría llevar a cabo con líneas inclinadas, ¿cierto? Y situaciones exacto. en donde el movimiento no solamente es vertical, sino que el movimiento es en tres dimensiones, dada, digamos, esta componente de movimiento horizontal y vertical, pero combinado a la vez. Exacto. Bueno, y una vez que están ya obtenidos los datos, ¿cierto? Nosotros en terreno también podemos exportar un informe, ¿ya? Que nos permita mostrar cuáles fueron los valores de verticalidad que tiene. En este caso ocupamos el de replanteo de línea, ¿cierto? De camino, el road line Stakeout, ¿cierto? Y aquí le podemos dar las tolerancias, ¿cierto? Para que nos ponga con algún color los que están desviados, ¿cierto? La identificación de los puntos, ya sea por offset o por el nombre del punto, ¿ya? Porque en este caso este formato está asociado al tema de kilometraje. Y aquí el kilometraje siempre es cero, ¿ya? Entonces ahí están los puntos que nosotros medimos y las desviaciones que están. Bueno, y las que están ahí con valores negativos, ¿cierto? ¿Ya? Al final lo que quiere decir ese informe es que esta información o este dato venga hacia mí, ¿ya? El valor que sea negativo. Bueno, y está el Stakeout Report que viene siendo el reporte de replanteo, ¿ya? Y ahí muestra las desviaciones eh, con respecto al elemento, en este caso, en su posición más que nada, En las tres ¿ya? componentes. En las tres componentes. Bien. Y ese es más o menos el ejemplo con una aplicación para el tema de la línea. Sí, también está, por último, la barra de herramientas CAD y la biblioteca de características. Esto, la verdad, bueno, queríamos incluirlo, pero es tan profundo que decidimos hacer un webinar enfocado exclusivamente en esto. Aquí hay, yo creo que está una de las partes más potentes que hoy en día tiene Trimble Access, que está relacionada con poder automatizar algunos automatizar la codificación topográfica y también el dibujo. Es como si estuvieran levantando y dibujando en el CAD automáticamente. Por lo tanto, hay una ganancia en términos de productividad que es tremenda
y la verdad es que el espacio acá para incluir esto en este webinar, la verdad es que era insuficiente en tiempo, entonces próximamente vamos a estar comunicando para comentar sobre este tema de forma mucho más profunda. ¿Bien? Bien. Quiero finalizar haciendo, digamos, recordando que tenemos los consejos Trimble Real Works, que pueden encontrar en nuestro sitio. Están también los consejos TBC y últimamente también han aparecido los consejos Trimble Access, donde está justamente este tema de replanteo de línea vertical que está desarrollado por José. Ahí pueden encontrar, digamos, toda esta información de manera bastante ordenada, ¿cierto? Así que les recomiendo, si tienen más dudas, por favor vayan acá a este sitio, lo encuentran en el sitio de Geocom, en los blogs, y están los diferentes consejos donde pueden aprender mucho más de RealWorks, de TBC y de Trimble Access. Ariel, Bueno, antes que termines, sí, eh, bueno, acá igual, bueno, si alguien tiene alguna consulta antes de que concluyamos con esto, pero un Alexis Troncoso preguntaba si es que se podía insertar una superficie previa antes de la cubicación y en qué formato, ¿ya? sí. Y en este caso, la importación, bueno, lo respondimos por el chat, es mediante un archivo de superficie TM-TTM, ¿ya? Que es de Trimble y que eso lo podemos nosotros exportar desde el mismo TBC, Sí, ¿ya? exactamente. Déjame complementar eso, José, porque yo ponía el ejemplo de la base, ¿cierto? Habitualmente uno cubica contra la pata, pero también hay muchas veces donde ya hay una superficie definida, entonces eso mismo, como bien decías tú, lo puedes llevar en TTM. Si no tienes software de Trimble, puedes llevarlo en LAN XML y el resultado, digamos, es prácticamente el mismo. Nosotros hemos revisado TTM y LAN XML y en el ámbito de la superficie prácticamente no tiene ninguna diferencia. Pero claro, se podría tener también una especie como de repositorio de superficie que se pueden ir a buscar de forma conveniente en virtud de los diferentes ámbitos topográficos que se tengan, ¿cierto? Sí, ahí también pregunta si Trimble Link funciona. Trimble Link, Exacto. el Trimble Link está, entiendo que descontinuado. Es usual que muchos usuarios requieran también de comunicación con Civil 3D, pero hoy en día no hay mucho desarrollo con Trimble Link para las nuevas versiones de Civil 3D. No sé si hay ¿Alguien más tiene alguna consulta? Algo que quizá no le quede claro. O Juan Pablo que estaba preguntando sobre el tema de Trimble Link. No, yo creo que parece que ahí estamos. ¿Estamos Estaríamos. entonces? Sí, Bueno, ahí están nuestros correos. Me faltó también el de soporte, soporte@geocom.cl, pero bueno, de repente para comunicación, digamos, más personalizada, ahí está mi correo y el de José para contestar cualquier duda que tengan. Y también está, bueno, el contacto a través del sitio Geocom. Ahí está también la dirección en el caso que requieran alguna comunicación también con la gente de ventas. Bien.